Hola, ¿cómo están todos los que nos acompañan hoy en Igualdades? Alexandra Haas, muchísimas gracias por este tiempo que nos brindas. Sé que es parte importante de Igualdades desde el principio. Cada cosa que dices es valiosa y nosotros felices de tenerte. Gracias, Regina. Muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder, pues, platicar, porque la igualdad se construye todas juntas. No hay nada que venga unilateralmente. Todo tiene que ser bilateral o multilateral. Los que no conozcan a Alexandra Haas ahora la conocen y va a ser su vida mucho más valiosa. Es licenciada y maestra en Derecho. Ahorita es directora ejecutiva de Oxfam México. Ha sido consultora y parte de la construcción de iniciativas en todos lados, iniciativas legislativas, en políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, en múltiples organizaciones sociales, instituciones gubernamentales, organismos internacionales. Ahora tienes un proyecto padrísimo, Comercio Injusto, junto con Animal Político y Oxfam, sobre los productos que consumimos. Y en fin, ¿qué es discriminar? Porque creo que tenemos demasiada información y nos falta y entonces leemos más y no entendemos y nos abruma y no sabemos bien qué abarca el concepto discriminación y por qué tenemos que hablar sobre ello. Es una gran pregunta, sobre todo porque la discriminación era un concepto que hasta hace relativamente poco nadie tenía muy en el radar. Cuando empezó esta agenda con Gilberto Rincón Gallardo en el año 2000 y luego ya se construyó el CONAPRED y la ley y se cambió la constitución y empezamos a hablar de esto públicamente, había mucha resistencia. En México sentíamos que la discriminación no existía. La gente lo asociaba mucho al racismo y decían dos cosas que no eran ciertas. Primero, que toda la discriminación se englobaba en el racismo, y segundo, que no había racismo porque en México no había personas de origen afro. Claro que hay racismo, claro que hay personas de origen afro, y además la discriminación es mucho más que eso. De acuerdo con la ley, la discriminación es cualquier restricción o impedimento para ejercer un derecho por una distinción que no sea razonable y objetiva. Y entonces hay muchas distinciones que hacemos todo el tiempo. Hay distinciones entre mayores y menores de edad, o puede haber distinciones incluso a veces entre hombres y mujeres, o personas mexicanas y personas extranjeras, pero a veces esas distinciones no tienen ninguna razón de ser, no son objetivas, no son razonables. Desde el trato cotidiano, la manera de comunicar, hasta la forma en la que practicamos todos los días o hacemos política pública, o incluso la manera en la que funcionan las instituciones y las leyes, se separa, se divide, se distingue a una persona, a un grupo de personas, solo por el hecho de pertenecer a un grupo. Y los grupos discriminados, ya sabemos cuáles son, ¿no? Y sabemos cuáles son hace mucho. En las convenciones internacionales ya se dice, ¿no? Discriminación por género, por edad, por discapacidad, por origen étnico, por origen nacional, por orientación sexual, identidad de género. Más bien podemos definir cuál es el grupo no discriminado de todos los grupos discriminados. Y yo por eso siempre digo que la discriminación en México no es a las minorías, como a veces hemos escuchado, sino que hay una gran mayoría discriminada. Si empiezas sumando mujeres, personas con discapacidad, personas LGBT, personas migrantes, personas indígenas, lo que nos damos cuenta es que hay una minoría privilegiada y una mayoría, gran mayoría discriminada. Quiere decir un gran grupo de personas que no acceden a sus derechos. Como que la llamada minoría no es la realidad, más bien la minoría es la que tiene más poder y demás. Y en México, ¿cuáles son las discriminaciones más normalizadas? O sea, ¿cuáles son las más urgentes de visibilizar, obviamente sin quitarle importancia a ninguna lucha? El género, ¿no? Es un marcador fuerte. La palabra machismo es una palabra que escuchamos ahora cada vez más, y el machismo está profundamente integrado a nuestra cultura, a nuestra manera de ver las cosas. Una de las cosas que a mí me gusta mucho destacar en la definición de discriminación es que hay discriminaciones que son como cotidianas, pero en agregado lo que tenemos es discriminación estructural. En el entorno vemos que lo normal es pensar de cierta forma, tener ciertos prejuicios sobre ciertos grupos, las instituciones lo refuerzan, las leyes los refuerzan, todas y todos estamos en esta como agua discriminatoria en la que nadamos, y lo podemos ver con mucha claridad otra vez. El género, ¿no? El gran marcador, la diferencia entre hombres y mujeres. Ahí hablamos de binarismo, esta cosa de las mujeres que nacen biológicamente mujeres con una vagina
van a cocinar mejor, van a saber cambiar pañales, van a ser pésimas para manejar, todas esas cosas que tenemos asociadas a la biología. Y los hombres, ¿no? Una persona que nace con un pene, a ese va a ser buenísimo para jugar fútbol, pésimo ahí sí para limpiar y lavar trastes. Tenemos como asociadas características positivas y negativas por su biología, por el sexo con el que nace. Y después se van como multiplicando, ¿no? Porque lo que pasa con la discriminación es que hay pues muchas intersecciones, muchas otras pertenencias, no solo nacemos hombre, mujer o persona intersex, ¿no? Sino también nacemos, por ejemplo, personas indígenas o no indígenas, entonces ahí hay otro gran marcador en nuestra sociedad. Esta cosa que creamos en México del mestizaje como un gran grupo de personas donde se supone que no debería de importar el tono de piel, también es una gran mentira porque hay una gran distinción entre tonos de piel claros y oscuros. Y después el grupo de las personas indígenas, que en realidad son muy diversas como grupo, no es que las personas indígenas son todas iguales, y ahí pues hay enormes discriminaciones, también muy estructurales. Otra, sin duda, pues es el grupo LGBT, las personas de la diversidad sexual y de género. Quizá subrayar de manera muy puntual a las mujeres trans, a las personas trans en general, pero las mujeres trans que pues reciben un amplio margen de violencia, también falta de acceso a documentos de identidad, falta de oportunidades educativas, laborales, un montón de problemáticas en todo el ciclo de vida. Yo te diría que cada vez más, Regina, el tema migratorio. Somos un país que tiene tantos millones de mexicanos en otro país, vivimos la migración todos los días, nos enoja, nos enfurece, cómo tratan a nuestros paisanos allá en Estados Unidos, y sin embargo también en México podemos ser profundamente discriminatorios hacia las personas centroamericanas, hacia las personas haitianas. Y luego hay otras que son menos visibles, pero están ahí. La discriminación hacia las personas jóvenes, en la encuesta nacional sobre discriminación salió muy alta esa discriminación. Consideramos que son personas irresponsables, las consideramos peligrosas. Es muy duro porque las personas jóvenes pues se enfrentan a una sociedad que pues las desestima. Y la otra que también está muy poco visible, pero está profundamente presente, es la discriminación hacia las personas con discapacidad. Las tratamos con mucha displicencia, consideramos que son de poca utilidad social. No terminamos de crear una sociedad realmente incluyente donde quepamos todas y todos. Algún grupo que realmente lo padece fuerte son las personas con discapacidad. Con todo esto, ¿crees que hay conciencia o ha habido un cambio de conciencia en estos distintos grupos? Porque justo decías, de pronto los jóvenes sin saber o sabiendo como que se discriminan. Dentro del mismo grupo somos nosotros los que tenemos esos prejuicios hacia nosotros mismos o hacia los mismos del grupo. Entonces, ¿cómo podemos ser agentes de cambio con esto? Voy a empezar con una buena noticia para que no caigamos en la depresión. Según la encuesta nacional sobre discriminación en México, las y los jóvenes tienen mucho menos prejuicios que las personas más grandes. Yo sí creo que estamos evolucionando socialmente, sí creo que las personas jóvenes tienen menos prejuicios, tienen más información, están más expuestas a la diversidad. La cultura, los contenidos de televisión, la comunicación hace mucho y ha hecho mucho por normalizar cosas que antes no estaban normalizadas. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante y no hay que dejar de verlo, ¿no? Como un avance social fundamental. Hay muchas brechas de prejuicios entre jóvenes y personas mayores y eso lo medimos y lo tenemos ahí. Luego podemos compartir también quizá la liga a la encuesta para que la vean. Lo que dice la encuesta que a mí me llamó mucho la atención es: las personas piensan que convivir con una persona con VIH siempre es un riesgo. Entonces, muchísimas personas mayores pensaban eso y muy pocas personas jóvenes pensaban eso porque tienen más información y saben que eso científicamente está comprobado que no es el caso. Donde menos brecha hay de prejuicios es justo en los prejuicios sobre los jóvenes. Es decir, las y los jóvenes piensan también que las y los jóvenes son irresponsables, igual que los mayores. Y eso me lleva a este tema que tú dices de interiorizar los prejuicios. Yo creo que muchas veces, no sé si te ha pasado, pero le dices a alguien: oye, es que no es cierto que las mujeres manejan peor que los hombres. Y te sacan: no, 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 si hasta mi esposa lo dice, si hasta la persona discriminada afirma que es verdad, ¿no? Y eso pareciera que justifica que uno siga teniendo prejuicios, estereotipos acerca del grupo, porque alguien del grupo también lo dice. El típico de no, pero si tengo muchos amigos gays, o sea, yo no, ¿sabes? Y mis amigos gays dicen, y como una opinión que refuerza el estereotipo. Las personas discriminadas, y yo me pongo en ese grupo porque todas somos discriminadas o hemos sido discriminadas y también todas somos agentes de discriminación.
discriminación, también hay que pasar un poco por el filtro de educarnos y darnos cuenta que tenemos sesgos todas y todos y ni modo. Hay que trabajarlos, hay que estudiarlos, hay que superarlos. También tenemos incorporadas algunas de estos prejuicios, estereotipos, aunque nosotras pertenezcamos a ese grupo, porque nadamos en esa cultura, está normalizado para todos. Y yo creo que uno de los cambios tiene que provenir de comprender cómo es el ciclo. Culpamos a las personas discriminadas de el propio acto de discriminación. En la encuesta sobre la discriminación en México hicimos esa pregunta y 18% de los hombres dijeron, a las mujeres las violan por cómo se viste, porque provocan a los hombres. Esa era la afirmación. ¿Cómo combatimos esto? Primero dándonos cuenta de cómo funciona el ciclo de la discriminación. Funciona así. Las personas indígenas reciben peores servicios médicos, peores servicios educativos, menos acceso a créditos, un montón de cosas estructurales. Si tú ves el resultado en términos de acceso a derechos, ves que tienen peor educación, peor salud, peores trabajos, menos acceso a la seguridad social. Es estructural, así están hechos los programas, así hemos hecho la política pública en el último siglo. ¿Cuál es el prejuicio? 3 de cada 10 personas piensan que las personas indígenas son pobres por su cultura. La discriminación funciona así. En lugar de decir, oye, nosotras socialmente discriminamos a las personas indígenas y por eso están en pobreza y lo que tiene que cambiar es el sistema, decimos, no, las personas indígenas son pobres por su cultura, no porque el sistema funcione mal, sino porque ellas son responsables. Y eso funciona así para todos los grupos discriminados. ¿Por qué? Porque si de veras empezáramos a señalar que el sistema está mal, lo tendríamos que cambiar. Y ese es el camino. Dejar de culpar a las personas discriminadas por lo que viven y empezar a ver cómo el sistema está organizado para que caigamos de manera individual y de manera, digamos, colectiva cuando se trata de grupos discriminados en esas mismas trampas. Entonces sí sirve, por ejemplo, decir, hey tú, eso es discriminatorio y está mal. ¿Cómo puede haber un cambio? ¿Hasta dónde se vale o hasta dónde ayuda? Hablando desde lo individual, ¿cómo incido yo en ese cambio, no? Yo creo que lo primero que puedes decir siempre es, yo estoy del lado de la igualdad y de la justicia. Y las causas que te parecen justas a ti o a cualquier persona que nos esté viendo, pues son causas sobre las cuales sí vale la pena militar. A pesar de que yo siento que ahora hay una mayor efervescencia, a mí me encantaría que viéramos en las calles personas manifestándose por un sistema de salud universal. O sea, que las personas pensáramos en términos de derechos y que dijéramos, si tenemos el derecho a la salud, hay que salir a la calle y exigirlo. Podemos contribuir de 1000 maneras, comunicando, expandiendo un mensaje, también sirve firmar, sirve sumarse, sirve conocer las iniciativas de las organizaciones sociales, también los cambios legislativos. O sea, todavía tenemos mucho que hacer en materia de construcción de ciudadanía. No porque yo trabaje en otra cosa y mi agenda cotidiana de trabajo sea otra cosa, yo no me puedo involucrar en la justicia y en la igualdad, que al final pues son valores que nos afectan a todas. Lo primero es que nadie se sienta tímida de meterse a estos temas que compartimos todas. Lo segundo que yo te diría es, primero sirve a informarse. Yo creo que de lo más importante es profundizar en el conocimiento. Y el conocimiento se obtiene de 1000 maneras. El consumo de la cultura y sobre todo en la cultura contemporánea, donde tenemos de manera creciente acceso a comprender y a experimentar y vivir las problemáticas sociales desde otros puntos de vista, creo que eso es algo que tenemos que apreciar del momento histórico que nos está tocando vivir, como yo diría la democratización de la cultura y la posibilidad de escuchar otras voces. La segunda yo creo que es esto de llamar y de nombrar a las cosas. Los cambios sociales más profundos también vienen de desnormalizar, y desnormalizar pasa por decir, hey, a mí eso no me late. Puede ser en una comida familiar o en un juego de fútbol en la cuadra, o en el patio de la escuela o en un ámbito de trabajo. Conversaba con un grupo de estudiantes hace poquito y platicábamos acerca de la enorme dificultad a veces de tratar los temas sin que las personas se sientan como amenazadas, ¿no? Hablábamos sobre todo de la violencia sexual adentro de los contextos universitarios. Yo creo que una de las cosas más importantes es poder hablar de los temas, pero no nada más de una forma de denuncia, que es muy importante, sino también de manera pedagógica. ¿Qué es lo que ocurre cuando te comportas de esta manera? ¿Qué siente la otra persona? A veces sirve la confrontación, por supuesto, para cambiar las cosas, pero a veces también se necesita un poco de pedagogía. Yo aprendí de lo que leí, de lo que vi, de lo que experimenté, podérselo transmitir a otras personas
para que puedan desarrollar empatía. Eso yo creo que es una gran aportación. Hay gente que se opone a los cambios, ¿no? Yo siempre digo que las personas privilegiadas nunca dejan ir su privilegio pacíficamente, pero hay un gran grupo de indecisos, de indecisas, de personas que no saben bien dónde posicionarse y con las cuales hay que acercarse con cariño, con paciencia y con empatía para poderles explicar por qué esta agenda es la agenda que, además de ser la agenda justa e igualitaria, es la agenda que nos va a hacer más felices a todas y a todos. Y a mí me encantaría ver cada vez más personas que se nos acerquen a nosotras y a otras grandes organizaciones de la sociedad civil que trabajamos distintos temas para colaborar. La que más te interese, la que más te guste, puede ser parte de tu vida, ¿no? También. Y esto yo creo que se hace mucho más en otros países que en México, y hay un gran espacio de crecimiento. Estaría bueno también normalizar la participación social, la participación ciudadana en distintas iniciativas. Claro, y cómo cambiar la narrativa, porque y eso, o sea, de cómo desaprender, ser empático también. No sé, tienes, suena horrible y súper pesimista, pero tienes esperanzas en que sí podemos construir un país más igualitario, si nos va a costar muchísimo más tiempo o menos. ¿Cómo ves la perspectiva general? Yo creo que sí podemos construir un país más igualitario. Es poco a poco, no los cambios sociales. O sea, creo que hay que distinguir el ámbito personal, ¿no? Y el ámbito de convencer de que es una buena agenda, ¿no? Y que es una agenda que nos conviene a todas y a todos, de los cambios sociales más estructurales. Yo creo que a nivel nacional sí podemos exigir más y mejores cosas. Hay algunas medidas en la agenda de igualdad que luego generan como conflicto o que generan discusión, que son, por ejemplo, las medidas de acción afirmativa. Esto, por ejemplo, de las cuotas, ¿no? Si se vale o no se vale decir, bueno, pues del 100% de personas que trabajan en esta empresa, el 20 van a tener que ser personas trans o personas con discapacidad. ¿Por qué sirven las cuotas y por qué sirve la paridad? Para mí, lo más esperanzador de todo es la paridad en la política mexicana. Ya cambió la cara del país cuando tienes al 50% de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores con mujeres. En la primera legislatura paritaria, yo vi cómo cambiaron los temas por completo. Avanzó trabajadoras del hogar, avanzó educación inclusiva, avanzó la agenda afro, cosas que no habían avanzado en 20 años, pues porque los legisladores, la verdad, no se estaban poniendo la pila y ahora están las mujeres que saben hacer coaliciones y que lo han hecho muy bien también en todos los partidos, además. Pero la verdad que son grandes agentes de cambio, ¿no? Y creo que en ese sentido, los cambios estructurales, y con eso no te quiero solo hablar de la política nacional, ¿no? No se tiene que llegar a la Cámara de Diputados para ser agente de cambio, pero esto, por ejemplo, de las chavas en las universidades, también es un mensaje muy poderoso hacia las autoridades universitarias que gracias al empuje de estos grupos de mujeres, pues han tenido que repensarse y repensar los procedimientos de acoso y hostigamiento, quién es la plantilla de maestros, qué se está enseñando en el aula, ¿no? Un montón de cosas que se veían como pues de largo aliento. Hay mil maneras de expresarse y de cambiar las cosas. Tener esa capacidad de saber que si tienes algo de poder, usarlo pues para bien, ¿no? El poder en sí está en todos lados, o sea, sí es político, pero también está en la narrativa y creo que es donde podemos incidir nosotros, ¿no? Siempre preguntemos, siempre reanalicemos en dónde estamos parados, todes, y pues nada, venga, sí se puede. Estamos paso a paso, pero vamos bien. Alexandra, admiración absoluta, todo el cariño del mundo y gracias, gracias millones por lo que haces por todos. Al contrario, yo creo que lo que hay que acordarse es de que lo que estamos hablando son relaciones desiguales de poder. Justo esa es la diferencia entre los grupos privilegiados y los grupos discriminados. Es el poder narrativo, el político y el económico. Y lo que hay que hacer pues es distribuirlo mejor. De eso se trata esta agenda. No siempre es fácil, pero la verdad te agradezco muchísimo este espacio y todo tu activismo y también a las colegas de Igualdades. Un abrazo muy cariñoso y gracias por facilitar este espacio.